Mis amigos, ¿cómo están? Bien, el día de hoy, debido a algunas movidas que ha habido pues prácticamente en el mundo, que día escuché, ahí es cierto que como que en otra onda, una canción que a mí me gusta mucho, que es de Rubén Blades. Entonces, pues vamos a hablar un poco de todo lo que supone esa canción y que prácticamente podríamos catalogarla dentro de lo que fue lo llamado canción protesta. Sin más, charlemos de el padre Antonio y su monaguillo Andrés o el sabor que podría tener la teología de la liberación. No sé si anteriormente haya tenido ocasión de hablar de esta canción, pero me parece que este momento es interesante. ¿Por qué? Resulta que pues hace ya varias semanas el Papa Francisco nos dejó, se fue, y se vinieron a saber una cantidad de cosas que él hacía, que eran muy buenas, ya después de muerto, ¿sí? Es decir, no solamente en cuanto a lo que significa tratar de domar ciertas fieras que hay en el Vaticano, sino al hecho de que lleva como el mensaje de Cristo, no solamente por su condición de sacerdote jesuita, sino por muchas cosas que le tocó ver y vivir, por las condiciones difíciles de muchos curas villeros, bueno, una cantidad de cosas que pasaron en los 60s y 70s y parte de los 80s en Argentina, que pues hace que sí o sí, pues esta teología tenga mucho sentido. Pero bueno, ahora llega un nuevo papa, León XIV, que pues parece, y dicen los que saben, que como que sigue su misma línea. Entonces pues vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? Sin meternos en cuentos de teología ni nada de esto, pero la canción habla precisamente de eso. Vamos a hablar de la canción como tal. Esta canción sale en el álbum de 1984 llamado Buscando América. Obviamente ya Rubén Blades y Willy Colón ya se habían separado un poco más y pues ya Rubén Blades estaba ya como con su grupo llamado Son del Solar, ¿sí? Entonces pues esa parte como que ya pues estaban un poco más alejados de la Fania y todo este cuento. Es así que pues en una entrevista Rubén Blades había dicho que mucha de su música, en palabras de él, dice, mi música no es de, vente, mamá, vente para acá, vamos a gozar, no, sino que tenía que tener un mensaje y era parte pues de lo que podríamos catalogar como música de protesta, ¿sí? En donde cada canción tenía una crítica social muy precisa. Ya lo había hecho con Pedro Navaja, con otras canciones, pero con esta fue un homenaje. Esta canción narra la historia de un sacerdote español, Antonio Tejera, que por cosas del destino y porque definitivamente el man con sus ideas, con su compromiso con los pobres, con muchas cosas, el man no encajó ni en Europa ni en el Vaticano. Entonces lo mandaron casi que de castigo a Latinoamérica, ¿sí? A un país de Latinoamérica. Y resulta que a la iglesia donde llega hay un niño llamado Andrés. Andrés Eloy Pérez, para más señas. Andrés Eloy Pérez tiene 10 años y resulta que pues la familia lo metió de monaguillo a la iglesia. ¿Por qué? Porque resulta que pues en estos países se tiene la creencia que si pues estás cerca de la iglesia como monaguillo y ese cuento, pues tus pecados serán perdonados. ¿Y cuál era el pecado de Andrés Eloy Pérez? El fútbol. Le encantaba el fútbol,
le encantaba escaparse de clase para ir a jugar fútbol o ir al río, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el sueño máximo de Andrés? Volverse como Pelé, ¿sí? Y pues obviamente para no tener problemas con su familia, se iba de monaguillo a la iglesia y le ayudaba al padre Antonio Tejera. ¿Cuál fue el problema? El padre Antonio se puso a pues hablar del compromiso que tenía la iglesia con los pobres. Esas palabras por allá no gustaron. Y pues habló también de la libertad del alma, habló también de pues todas esas cosas, de que la iglesia debería estar más del lado de los pobres y no pues gastándose millones y viajando en limusinas, tratando de ir al Vaticano para, ahí sí es cierto que ganar absoluciones, que para él no funcionaban las cosas así. Es así que pues un día estaba celebrando misa y llegan unos tipos, le disparan y matan no solamente al padre Antonio, sino matan a Andrés. Y todos esos sueños, todas esas ideas, todas esas cosas se van al caño, porque prácticamente eso es lo que pasa. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que he hablado? Tiene que ver que pues al final de la canción eh, pues él le dedica la canción al padre Arnulfo Romero. Y pues tenemos que hablar de él. Para ubicarnos de lo que significa la teología de la liberación, a partir del Concilio Vaticano II que sucedió por allá a principios de los años 60, resulta que empezó a desmontar un poco, ¿no?, de ideas y cosas pues con respecto a la religión y al papel de la iglesia, no solamente como mancuerna del Estado para generar muchas cosas así como medio raras, sino para hablar del compromiso que tenía Jesucristo con los pobres, ¿sí? Con todo lo social, que la palabra de Dios había sido siempre enfocada hacia los pobres y que la redención del mundo estaba pues en manos de ellos. Que por ejemplo, cuando dice la frase que primero pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico llegará al cielo, está refiriéndose precisamente a eso. Este mensaje empezó a tener cierto eco, sobre todo en Brasil, en algunas iglesias bautistas en Brasil, pero sobre todo en un sacerdote peruano, quien es el que comienza con todo esto, llamado Gustavo Gutiérrez. Entonces, este sacerdote peruano, al ver una cantidad de cosas, digamos que a él le pasó un poco lo de Martín Lutero cuando va al Vaticano y ve toda esa corrupción tan terrible, toda esa riqueza, todo ese derroche, y llega Martín Lutero y dice, no, esta no es la casa de Dios, ni estos son los representantes. Tenemos que volver otra vez a fundar otra iglesia y hablar con lo que decía Jesucristo. Y eso fue pues básicamente lo que pasó con Martín Lutero durante la época de la Reforma. En este caso, el padre Gutiérrez vio lo mismo y dijo, no, nosotros tenemos que estar del lado de los pobres, del lado del pueblo, y esto generó una cantidad de cosas. Entonces corría el año de 1980 y esta corriente estaba muy fuerte en Latinoamérica y resulta que en El Salvador, un país que desafortunadamente pues ha estado presente siempre la violencia allí y había pues prácticamente una guerra civil en esa época, estaba el padre Óscar Arnulfo Romero, quien era un padre muy comprometido con la causa de los pobres, que hablaba de la no violencia, de que no, en todos sus discursos, todos sus sermones y todas sus cosas, hablaba de la no violencia. ¿Y qué sucedió? Pues entraron unos paramilitares y lo asesinaron. Entonces lo asesinaron en plena misa, eso fue muy tenaz. Entonces, ¿qué sucedió? Rubén Blades vio esto y pues como buen artista, los artistas no se pueden quedar callados ante muchas cosas, pues hombre, hizo esta cosa, esta canción, y pues fue un éxito, no solo de la música salsa bailable, sino esa música salsa que tiene mensaje y que si se quiere, como hablábamos al principio, habla de la protesta,
hay que criticar esas fallas que tienen las grandes entidades y que hacen que las sociedades no evolucionen y que en nuestros corazones como que se siembre o crezca esa semilla de violencia que ninguno de nosotros merece. Eso es como parte de lo que pretende la teología de la liberación, en donde pues buscar el compromiso con los pobres, la no violencia, el estar con ellos, el llevarles la palabra de Dios a ellos y hacer crecer las comunidades con trabajo, ¿sí? Que si hay que ir a cuidar a los enfermos, que si hay que ir a ayudar a construir una casa, que si hay que ir a estar de alguna manera presente. Ese es el papel de la iglesia y eso era entendido así en la teología de la liberación. Es así que pues esta canción se convierte en una canción muy importante y que pues realmente a mí me gusta bastante y que pues he seguido el camino de esta canción a lo largo de muchos años y que mucha gente apenas la corea y tal y no sé qué, pero a veces no hay realmente el verdadero conocimiento de las causas y de lo que genera toda esta espiral de violencia. Entonces, pues esperemos que no vayamos, que las cosas mejoren y ahorita en esta época en el mundo están ocurriendo cosas horribles. No vale la pena hablar acá para que nos publiquen este video, pero creo que eso es lo que hace un artista. Creo que hay que hablar de muchas cosas y que a mucha gente le incomodan cuando no se puede hablar libremente. Al fin y al cabo, eh, lo importante es liberarnos de a veces de esa carga tan terrible que significa poder ser nosotros mismos. Amigos, muchísimas gracias por ver estos videos muy amables. Cualquier cosita, cualquier comentario aquí en la cajita de comentarios. Les agradezco muchísimo que vean de verdad estos videos. Cuídense mucho, su salud física, su salud mental, importantísimo, por favor. Ánimo, ustedes pueden, sigan adelante. Y desde acá, desde este rincón, que el espíritu del rock and roll ilumine sus días y sus vidas.